Sí, Eduardo, el número final 4,7, lo que más duele es el 7,5 de alimentos. Cuando vos mirás la inflación acumulada, Eduardo, en la gestión de Alberto Fernández, ahí te das cuenta que llega a ser en la gestión de Alberto 128%. En la gestión de Alberto Fernández, como comentaban ustedes recién, es el presidente de Luego de Alfonsín que peor gestión tiene en materia inflacionaria en los meses acumulados desde que es presidente de la Nacional. Y además, perdón, con cepo, tarifas pisadas, ¿no? Durante mucho tiempo, ¿no? Exactamente. Con una pandemia y gente que consumía poco, exactamente. Qué sé yo, ¿no? Y con la economía cerrada, etcétera, etcétera. Ahí tenés el gráfico, Eduardo. La línea amarilla es la de Mauricio Macri, que empezó bastante por debajo. Hay que hablar también que los primeros veces uno a veces puede culpar a la herencia recibida, que tiene que blanquear lo que el otro no hizo, etcétera, etcétera. Pero después, con el paso de los meses, claramente es culpa de la gestión en sí, claro, de cada presidente. Ves lo que es en materia de gestión, las presidencias de Cristina Fernández de Kirchner, etcétera, que fueron bastante flojas. Ahí tienes el dato sector por sector, Eduardo, el 4,7% que hablábamos recién, el 52,3% acumulado en 12 meses, Eduardo. Y la variación acumulada en lo que va del año, 8,8%. Hay que tener en cuenta, de vuelta, inflación en alimentos 7,5%. Para tener en cuenta también que todo esto lo tenés de la mano de una, como decías vos recién, una brecha que aún sigue siendo del dólar oficial y el dólar blue del orden del 80% más o menos. Claro. Es decir, que eso es expectativa de evaluación que en algún momento te tenés que blanquear. Y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional te bajó la brecha, pero sigue siendo del 80%. Así que tenés un problema futuro ahí. Y otro problema futuro que tenés, Eduardo, es lo que está pasando con la bola de nieve de las LELIQ, que el Fondo Monetario erróneamente encima hace subir al Banco Central las tasas de interés y se acumula la bola de nieve de las LELIQ y eso también es inflación a futuro. Así que te diría que, en definitiva, lo que se viene también es complicado en materia inflacionaria. Claro, digamos que esta es una foto vieja en realidad. Sí, este 4,7 o el 7 y pico en alimentos es foto vieja porque es febrero. Es febrero. Nosotros ya estamos transitando marzo, ya estamos en el 15 de marzo, así que esto es lo que pasó. Y marzo es mucho más inflacionario. Claro. Sí, por estacionalmente tiene más, pero de vuelta, igual, más allá de la estacionalidad, tenés varios problemas que, la verdad, por la inoperancia o la mala praxis del gobierno actual, pisaron muchos precios que hoy tenés que blanquear. Ayer hablábamos del tema naftas, ¿no? Que te contaban a vos, Eduardo, que estaban 30% de atraso aún el precio de las naftas. Tenés tarifas pendientes de blanqueo en lo que es su precio y su costo de generación. Tenés el dólar oficial, que hacíamos mención recién, que sigue teniendo una brecha de 80%. Es decir, que tenés muchas cosas puestas abajo de la alfombra que todavía no salieron. Totalmente. ¿Entendés? Ese es el principal problema. Y hoy el presidente dijo que le va a declarar la guerra el viernes. El viernes arranca la guerra contra la inflación. Lo dijo de esta manera. Espero que esta semana podamos empezar a poner orden al tema de la deuda tremenda que heredamos con el Fondo Monetario. Y yo les prometo que el día viernes va a empezar otra guerra, la guerra contra la inflación en Argentina. Vamos a terminar con los especuladores y vamos a poner las cosas en orden. Creo que está Hernán Lacunza. Lacunza, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes. Hola Eduardo y equipo, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy bien. Perdón, doctor, ¿le da la sensación que estos números que estamos viendo son una tragedia? Bueno, sí, sobre todo porque la sufren los más pobres. La inflación es el impuesto más regresivo, o sea que sufren más los pobres. Los de mayores ingresos en alguna medida tienen forma de defenderse, protegiendo sus ahorros, su patrimonio, con bienes raíces, con viviendas, con depósitos a plazo fijo. Aunque pierdan contra la inflación, pierden menos o en moneda extranjera. En cambio, los que tienen menos ingresos, es como cobrarle un impuesto todos los meses, en este caso del 5% sobre su sueldo, sobre su quincena. Así que sí, es una tragedia, es de las mayores, debemos estar en el top 5 mundial, así que creo que es una... Pero Eduardo, la inflación, la pobreza, el desempleo, la deuda, son todas consecuencias, ¿no? A veces dedicamos un montón de minutos, horas, días, meses a discutir la inflación y en realidad las causas están en otro lado, ¿no?
Pero el gobierno dice que no, que las causas son o Macri, o la pandemia y ahora la guerra con Rusia, de Rusia y Ucrania. El gobierno invierte mucha energía en buscar causas ajenas. La inflación siempre, en este gobierno, en el anterior, en el previo, en el de la década de los 80, en la década del 70, siempre es responsabilidad del gobierno de turno. La inflación es un problema de desequilibrio macroeconómico. Nada tiene que ver, nada, Eduardo, ni los sindicatos, ni los trabajadores, ni las empresas, ni los presuntos monopolios, nada. En todos los países del mundo hay mercados más concentrados, menos, y solamente en 5 países de 180 hay inflación de estos niveles. Así que la inflación es el aumento persistente y generalizado de los precios, o sea, persistente, o sea, ocurre todos los meses y generalizado, ocurre en casi todos los productos. ¿Qué tenemos? Mercados con monopolios en todos los productos, en absolutamente todos. El monopolista, ¿por qué no cobra el precio máximo del mes 1, sino que lo va subiendo a poquito? Porque fue altruista los meses anteriores. Entonces, de toda esta discusión, Eduardo, lo que más me preocupa es el despiste que tiene el gobierno, porque con ese despiste no hay ninguna esperanza de que baje, solo cabe esperar que suba. Hace 6 meses que estamos con la pavada que ya demostramos en el anterior gobierno kirchnerista, y que ahora volvió con estos controles de precios férreos. Se volvieron a implementar después de las PASO por la derrota del oficialismo, se armó una secretaría presuntamente más poderosa de comercio interior. Y ¿sabes qué, Eduardo? Ya sabíamos que iba a pasar esto, ya sabíamos. Y entonces cuando vino la de octubre dijeron, no, es el mes que viene, la de noviembre es el mes que viene, y llegamos a marzo y era obvio que iba a pasar esto. Estamos pagando hoy, están pagando los más pobres, en realidad, Eduardo, el plan platita. El plan platita que a veces se hace, viste que el lunes emití y el martes no hubo inflación. Tiene un rezago eso. Lo que emito en octubre es la inflación de marzo. Entonces, estas cosas parece como todos los meses tenemos que hablar de esto como una novedad. No sé, me preocupa que el gobierno sigue despistado. Ahora, en estas causas. El presidente acaba de decir que el viernes comienza la guerra contra la inflación. Y dio, por lo menos... por lo menos 2 directrices, ¿no? Dijo, vamos a poner las cosas en orden, habría que ver qué significa, y lo otro, vamos a terminar con los especuladores. Me hace acordar al agio y la especulación de Perón, qué sé yo, ¿no? Sí, pero me parece temeraria esa afirmación. Eso es pensar que la inflación es como tener una caries, voy el viernes al dentista y se me pasa el dolor. No pasa así. Si fuera así, le diría que vayan hoy, que empiecen hoy. ¿Para qué vamos a perder 3 días hasta el viernes? Entonces, no sé qué tendrán pensado el viernes, pero le puedo asegurar que cualquier cosa que prevea una implementación de un día para otro, ya te lo digo, Eduardo, y hablemos el viernes o cuando sepan los anuncios, no va a funcionar. No va a funcionar porque eso es un error de diagnóstico. La causa es el desequilibrio macroeconómico financiado con emisión, y hasta que no dejemos de regar esa plantita con emisión, bueno, le podemos podar todos los días, el viernes, el sábado, el domingo, podemos sacar la máquina podadora y tratar de recortar los precios. No va a pasar, va a ser como podar en el Amazonas si seguimos regando con emisión, financiando el agujero con pesos. Hernán, imaginemos que el 10 de diciembre del 2023 sos el ministro de Economía. ¿Qué medidas tomás? Porque imaginemos también que te van a dejar, esto con más certeza, no tanta imaginación, te van a dejar una inflación muy alta igual. Mira, va a quedar seguro una inflación muy alta. No, obviamente que no es lo mismo cuál sea el nivel de la inflación. Entonces la terapia, no es lo mismo inflación de 25 como la que había en 2015, si querés, 28,
que una inflación de 50 como la que hay hoy, como la que hubo el año pasado, o una inflación como la de este año que seguramente va a rondar, va a tener un piso de 60%. No sé, me cuesta imaginar 2023, pero Willy, lo que quiero transmitir es que no hay una receta mágica contra la inflación. Es un esquema macroeconómico consistente que no tenga un agujero fiscal financiado con emisión. La maquinita de la felicidad no existe. Y cualquier cosa que hagamos ignorando esa lección básica macro de la economía, de la página 1, cualquier cosa que hagamos y que le llamemos, viste que ahora está de moda, Willy, llamarlo que es multicausal. Sí. La excusa perfecta para encontrar culpables en otro lado. Exactamente. Claro. Totalmente Para de eso acuerdo. es multicausal. Claro. Y nos emocionamos porque el Fondo Monetario lo pone en un comunicado a pedido nuestro. La verdad que estamos perdiendo el tiempo. Entonces, vamos a hablar el mes que viene, a esta altura del mes, en abril, a mediados de abril, y la inflación de marzo va a ser igual, el mejor de los casos. Hernán, le agradezco muchísimo, ¿eh? Fue muy, pero muy amable. Chao, Eduardo, Willy, equipo. Un placer. Gracias. Una de las medidas para